Hola, querido amigo, bienvenido a tu programa Estudiando para Compartir, lección número 10, los últimos días. Estamos aquí, queridos hermanos y maestros de Escuela Sabática, con dos invitados súper especiales. Estamos con el pastor del Distrito Poderoso del Tintal, el pastor Alexis Goitía. Pastor, ¿cómo está? Excelente, un saludo especial a la hermandad poderosa del Distrito Tintal. Gracias, pastor Alexis, por ese bonito saludo. También queremos decirles a ustedes que tenemos al pastor asociado del Distrito Las Américas, el pastor Freddy Martínez. Pastor, un gusto tenerle con nosotros. No, el gusto es mío. Le damos un saludo a los hermanos de la Iglesia de los Olivos y a toda la hermandad en general. Contento de poder estar aquí y compartir. Bueno, es un gusto poder compartir mesa con ustedes aquí, poder estar en el panel. Sin más preámbulos, queridos hermanos, entonces arranquemos con nuestro programa. Pastor, también le damos la bienvenida al pastor John Benavides, pastor de la iglesia La Esmeralda, Distrito Palermo. Gracias, pastor. Muchísimas gracias. Bueno, quiero hacerles una pregunta que se acostumbra mucho a hacer en este programa y creo que es fundamental para todos nosotros poder hacerla al iniciar nuestro programa, y es, bajo el criterio de cada uno de nosotros, ¿cuál creen ustedes que sea una estrategia ideal para poder mejorar la asistencia de los miembros a la escuela sabática de nuestras iglesias, pastor Alexis? En mi caso yo diría hacer un desafío, hagamos un desafío diario. Y es que cada día el hermano haga un resumen, o sea, una frase. La frase, o sea, yo resumo mi día con una frase y puedo compartir esa frase el sábado en el repaso de la lección. Creería que me anima a tener algo para decir. Fíjate, qué interesante tener una frase resumen de la semana para poder estar motivados y llegar el sábado, ¿verdad?, a nuestra iglesia queriendo compartir con nuestros hermanos. Y pastor Freddy, la misma pregunta para usted. Bueno, yo consideraría que de pronto una de las formas que podríamos manejar la clase es haciéndola por medio de preguntas, hacerla participativa, en donde todos los hermanos de la clase hagan sus respectivos aportes. Y es interesante porque cuando uno hace eso, en cierta manera muchas veces salen inquietudes que tienen los hermanos y ahí entre las mismas clases se pueden solucionar. Entonces yo creo que haciéndola participativa se volvería mucho más interesante y acogedora la clase. Claro, hay preguntas que a veces nosotros nos hacemos como maestros o como miembros de la escuela sabática que queremos llegar el sábado a resolverlas con nuestros maestros. Bueno, la lección número 10, los últimos días, ha estado hablando de algunos temas puntuales e interesantes. Dentro de esos, la lección menciona a una viuda que dio una ofrenda en el templo. Y yo quiero hacer una pregunta para el pastor Freddy. ¿Por qué Jesús resalta la ofrenda de esta viuda? Bueno, si en realidad nosotros nos ponemos a mirar la historia de la viuda, es interesante porque nosotros vemos, y el texto dice que ella dio todo. Y en cierta manera, yo lo percibo de que en cierta manera ella depende totalmente de Dios. Y ella al dar, en cierta manera, está mostrando su gratitud a Dios. Y eso la lleva a que confía en el dador de todo. Y por eso lo entrega todo. Entonces yo considero que esa viuda lo tenía todo. Y era porque en cierta manera tenía esa relación estrecha con Dios y sabía a quién le estaba dando y quién era el que se lo estaba pidiendo. Bueno, el pastor menciona algo interesante, pastor Alexis, y es que ella lo dio todo, lo entregó todo. Lo que llegó a sus manos, ella lo entregó al Señor. Entonces me nace una pregunta, pastor Alexis, y creo que usted es la persona indicada para contestarla, y es: ¿nuestra fidelidad en los diezmos y ofrendas depende de aquellos líderes que la reciben? O sea, ¿yo debo ofrendar dependiendo de quién va a recibir esa ofrenda? Bueno, interesante pregunta, porque en la iglesia adventista los líderes específicamente no recibimos el diezmo,
sino es la organización adventista. Es un sistema, la tesorería, un sistema que es auditado, pero sí, ¿quiénes somos los que representamos cómo es el andar, la labor, la dinámica del diezmo? Por supuesto, los pastores. Pero no, por supuesto que no puede depender tu fidelidad del líder de turno o el pastor de turno o la administración de turno, jamás en la vida. El cuarto párrafo de la lección del día domingo 1 de septiembre dice: dar para la causa de Dios no es algo que depende de las acciones de los dirigentes para tener validez. Quienes dan para la causa de Dios son de todos modos bendecidos en su dadivosidad, así como lo fue esta mujer. Y un dato final: si yo retuviera mis diezmos y ofrendas por X o Y liderazgo o X o Y administración de turno, significa entonces que mi dadivosidad está atada a las acciones de ellos en vez de estar atada a la gratitud a Dios. Qué interesante ver entonces este panorama tan amplio, hermanos. A veces nuestras ofrendas y diezmos se ven limitadas por la fidelidad a los hombres y no a Dios, cuando debería ser lo contrario, tal cual como lo hizo esta viuda, ¿verdad? Ella dio todo para Dios, lo entregó a Dios sin importar quién fuese. Entregó todo su sustento. Todo lo que tenía, así es. Por eso el Señor resaltó la ofrenda de esta dama. La lección también nos viene hablando a nosotros de el tiempo del fin. Presenta algunos marcos quizás atípicos para nosotros, aunque tras bambalinas el pastor Alexis contaba un testimonio que parece no ser tan atípico en nuestros días. Pero pastor Freddy, es interesante ver cómo la lección abarca el tiempo del fin, esos tiempos y acontecimientos finales, y nos muestra a nosotros que los hijos van a entregar a los padres. Aparte de entregar a los padres, los entregan para muerte, para que sean muertos. Y esto podemos decir nosotros que por causa del evangelio, tal cual como lo menciona la lección. ¿Qué nos indica esta acción, pastor? Pues sencillamente esto nos está indicando, primero que todo, nos está indicando que estamos en los tiempos finales, ¿sí? Y yo siempre he dicho, pastores, que va a llegar el momento en que en cierta manera nosotros tendremos que tomar una decisión. O decidimos seguir a Dios o no decidimos seguirlo. Pero entonces, ¿qué implica seguir a Dios? Eso implica seguir a Dios que muchos de nosotros vamos a ser perseguidos. Y entre esos, la lección venía hablando de que en cierta manera muchos hijos entregarán a sus padres entregarán a sus hijos. Entonces, hay un texto que me llama mucho la atención y es Lucas 11:23, donde dice: el que no es con Dios es contra Dios, ¿sí? Y de pronto me gustaría leerlo porque, bueno, yo lo parafraseé. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, Lucas 11:23 dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Entonces, aquí en cierta manera yo considero que hay que ver de que para nosotros llegar a un estado o una persona llegar a un estado es porque en cierta manera ha venido rechazando a Dios continuamente, ha venido rechazando las invitaciones que Dios le ha hecho, ¿sí? Y cuando digamos nosotros vamos a Romanos el capítulo 1 y el versículo 28, lo estaba leyendo y me pareció interesante porque ahí muestra algunos aspectos que debemos tener en cuenta. Dice el 28: como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no debían. Wow. Entonces mire lo interesante. Ese texto. O sea, entonces mire lo interesante. O sea, cuando yo no acepto a Dios, en cierta manera le voy a dar paso a que el enemigo toma posesión de mi vida. Y si rechazo a Dios, ¿cómo no a mis padres? Exactamente. Entonces, y miren lo que dice el versículo 32 de Romanos. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, en pocas palabras, mis apreciados pastores, es entender de que
La decisión está de cada uno de nosotros. O decidimos acercarnos a Dios continuamente, aceptar de las lecciones que nos da o no. Y eso es lo que va a llevar a que en cierta manera el entregar a los padres se cumpla. Y inclusive hoy en día lo estamos viendo. Yo creo que cuando previamente hablamos de la fidelidad a Dios, estamos también tocando este tópico acá, porque cuando tú le eres fiel a Dios, tú le crees a Dios, amas a Dios y vives con Dios, y creo que el temor a Dios te hace evitar estos ciertos asuntos. Pero ustedes dos son padres, yo próximamente voy a ser padre, ya dentro de poco. Amén. Y yo quiero hacerles una pregunta. El pastor Alexis, que tiene ya sus hijos grandes. Cuando tú eres padre, tú te entregas a tus hijos, haces todo por ellos. ¿Conciben ustedes o en su mente en algún momento pensaron que sus hijos pudiesen colocarlos a ustedes contra las cuerdas y entregarlos? Y miren lo que dice Marcos 13:12. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Ustedes conciben esa idea de sus hijos? No, claro que no, pero pues está profetizado, y cuando esto se ponga color de hormiga va a pasar, y que Dios nos ayude a tener madurez espiritual frente a eso. Sí, es algo que quizás no concebimos, no estamos pensando, pero como está profetizado va a pasar y muy seguramente debemos nosotros estar listos y preparados para esto. Pastor Alexis, ¿qué significado tiene la profecía de Jesús sobre la destrucción del templo para los discípulos y para nosotros hoy en día? En el tiempo antiguo y para nosotros hoy. ¿Qué significado tiene? Bueno, la lección del lunes lo viene respondiendo, pero hay un dato interesante y es la parte final, y es un llamado a no temer al tumulto y a la prueba. Es decir, debemos ser vigilantes, pues el Espíritu de Dios nos conducirá a través de las tribulaciones. O sea, claro que no queremos ser perseguidos. No queremos ser perseguidos, pero eso viene. Entonces, que el Espíritu Santo sea nuestra guía en lo que vendrá. Ok, pastor, gracias. Si nosotros leemos Marcos 13, los versículos 24 al 37, allí se habla de la venida del Hijo del Hombre. Vamos a estar viendo esto que el pastor menciona. Pero hay algo que me parece interesante, pastor. Y ya lo has mencionado 2 veces y creo que es importante recalcarlo, queridos hermanos. Esto que está profetizado, aunque nosotros no querramos, va a pasar. Esto viene. ¿Nos estamos nosotros preparando para esta tribulación, para esta persecución? Amén. ¿Estamos nosotros realmente concentrándonos en las cosas celestiales y enfocándonos en Dios? Pastor Freddy, ¿por qué el Señor Jesús se enfoca más en advertir a los discípulos sobre las dificultades que ellos van a enfrentar en el futuro al establecer la iglesia cristiana? ¿Y por qué habla él también de esa caída de Jerusalén? ¿Qué lecciones podemos nosotros aprender de este punto? Bueno, si nosotros nos damos cuenta, cuando Jesús él empieza a decir, digamos, acerca de la caída de Jerusalén, pero ¿por qué en cierta manera él se enfoca en preparar a los discípulos para lo que tenían que enfrentar? En cierta manera la destrucción de Jerusalén era una profecía que tenía que cumplirse, ¿sí? Y me llama la atención porque al Jesús enfocarse en lo que los discípulos tenían que vivir, él los estaba preparando para que ellos entendieran que la misión no es algo que muchas veces sea fácil, ¿sí? O sea, en cierta manera, ir a predicar el evangelio, muchos no lo iban a aceptar, y por eso es que veíamos de que muchos se iban a ir en contra de ellas. Entonces, al Señor Jesús, al animarlos, en cierta manera, es una lección para nosotros hoy. Porque es que, en cierta manera, cuando nosotros, digamos, motivamos a la gente de que venga, acérquese a Dios, mucha gente no lo acepta de la mejor manera, ¿sí? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque los sucesos ya están dados. Ya la venida de Jesús está pronto y ya las señales están dadas. Pero entonces, en cierta manera, yo considero que también es algo que Dios quiere hacer con nosotros, y es animarnos a que perseveremos, a que confiemos en Él, a que cumplamos la misión, para que en cierta manera cuando Él venga
pues obviamente nosotros estemos preparados. Pero si nosotros nos enfocamos en los eventos finales y no nos preocupamos por el presente, pues en cierta manera no nos vamos a estar preparando para cuando llegue el momento difícil de la... Bueno, el Señor Jesús dice, en este mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido el mundo. También dice la palabra del Señor, levantaos y erguíos, porque vuestra redención está cerca. El hecho de que el Señor nos diga a nosotros, prepárense, es entender que van a acontecer ciertas cosas, van a pasar ciertos asuntos que se van a salir de nuestras manos y quizás puede ser un marco desalentador para nosotros, pero el hecho de prepararnos nos hace ver que Jesús va con nosotros. Amén. Él dijo en su palabra, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pastor Alexis, dado de que Jesús se refiere a la abominación asoladora o desoladora en otras versiones, como algo que ocurrirá en el tiempo del fin, esto es algo que va a pasar en los acontecimientos finales, ¿cómo se justifica la interpretación de que esta abominación asoladora se relaciona con los estándares paganos romanos en el lugar de la profanación del templo por Antíoco Epífanes? Porque la lección nos mostraba a nosotros que tendemos a interpretar estos asuntos con Antíoco Epífanes, pero nos muestra de que no tiene nada que ver con Antíoco Epífanes, que esto tiene que ver más con lo que pasó con los romanos y la destrucción del templo en ese tiempo. Entonces, pastor, ¿cómo esta abominación desoladora se relaciona con los estándares paganos romanos? Bueno, Jesús la describió, bueno, primero miremos la abominación asoladora. ¿Cuándo ocurrirá? Okay. Ocurrirá después del propio tiempo de Jesús. Es decir, Jesús, o sea, qué bueno, o sea, ahorita usted hizo algo interesante y es dejar en el marco histórico lo que se piensa. La gente piensa que la abominación asoladora son cuando el rey Antíoco Epífanes profanó el templo, pero no tiene nada que ver con eso. Otros piensan que sucedería en el siglo antes de Jesús, pero Jesús describe la abominación asoladora como algo que ocurriría después de su propio tiempo. Es decir, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Como esa pregunta. Es decir, difícilmente podría referirse a algo que sucedió 2 siglos antes de su ministerio terrenal. Ahora voy con la pregunta sobre el tema con los romanos. La lección dice así: la abominación se refiere probablemente a la colocación de los estandartes paganos romanos en Israel durante el asedio de Jerusalén en el año 60. O sea, en el momento, bueno, hablando del pasado, sí, cuando todos los habitantes de Jerusalén vieron esos estandartes romanos como una señal de que aquí mandamos nosotros, esa fue la señal para ellos huir. Ahora, hoy nosotros en esta época también vamos a ver señales. Así es. Y son cuando veamos que los poderes del Estado se unen en estrecho vínculo, amor, en estrecha unidad. Y es todo lo que diga la religión, lo acepta la política, pues ese es el momento que dice allí el espíritu de profecía que debemos salir. Por supuesto, ya en varias áreas de la vida ya vemos cómo la iglesia y el Estado se unieron, pero estamos hablando en el marco de cuando se haga efectiva una ley donde se nos prohíba adorar a Dios en sábado y se nos obligue a trabajar el domingo. Ok, ahora que tú entras a este tópico, pastor, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero entonces hacerte una pregunta más. ¿Qué señales hay palpables hoy en día del tiempo del fin? Bueno, los acontecimientos palpables, hermanos, son guerras. Y mire que estamos a puntito. Bueno, no voy a ser alarmista, perdónenme, hermano. No quiero ser alarmista, no, jamás en la vida, pero
históricamente lo que está sucediendo entre Israel en el Medio Oriente y todos los países que están en contra, pues cada quien está tomando partido. Sí, claro. Es decir, países que aunque quizás no estén de acuerdo con lo que está ocurriendo, pero es la ideología, es el apoyo estratégico. Cada quien está ocupando su lugar. En el momento en que alguno de estos países dé un paso decidido y el otro no lo consienta, se pudiese estar desprendiendo una tercera guerra mundial. Es decir, estamos viviendo pues lo peor que el universo, en este caso en el mundo, ha podido ver de guerras. Entonces, mire, tenemos guerras, tenemos pestes, ya anunciaron ya la peste de lo del mono. Ok, la viruela. La viruela del mono, eso están dando, ya hay 20 países africanos sufriendo con eso. Y ya, por ejemplo, México está identificando los primeros casos y creo que todavía Colombia no, gracias a Dios. Pero entonces, hambre, el plan hambre cero en el mundo de las Naciones Unidas, hambre cero. ¿Qué significa eso? Una proyección de aquí al 2030, a ver cómo se puede enfrentar. Pestes, o sea, todo apunta a que estamos en el tiempo del fin. Ahora, debemos estar pendiente la pregunta que usted hizo ahorita sobre la abominación asoladora que Jesús dijo que ocurriría antes de que Él regrese. Es decir, tenemos que estar alertas de que esto es lo que se viene. Así es, muchas gracias, pastor, por esta respuesta a esta intervención tan importante. Pastor Freddy, quiero leer Juan 14, 1 al 3. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hay una cosa que la lección mostraba y queremos resaltarlo aquí también, queridos maestros o personas y hermanos que nos ven. Lo que Jesús dijo sobre Jerusalén sucedió. Se destruyó. ¿Eso qué nos dice a nosotros para que nosotros confiemos en Jesús? Pues mire, pastor, que es interesante porque usted el texto que usted lee es un texto que nos debe llenar a nosotros de esperanza, de certeza de que así como los acontecimientos, la destrucción de Jerusalén y inclusive la lección venía hablando acerca de la profecía de los 1260 años, se cumplió a cabalidad como la escritura lo dice. Eso es evidencia de que en cierta manera se ha de cumplir. Sin embargo, quisiera de pronto volver a leer el texto porque cuando lo leemos encontramos algo interesante. Dice el versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Mire que Jesús se le está hablando. Y Él está diciendo que Él viene a recoger, ¿y va a recoger a quién? A Él mismo. O sea, en pocas palabras, lo que yo veo es que la Escritura me está diciendo que el Señor Jesús va a venir a recoger a aquel que en cierta manera se asemeje a Él. Y para que eso suceda, apreciados hermanos, es de entender que debo esforzarme en tener una relación diaria con Dios. Y en entender de que si las promesas se dieron, es para que se cumplan. Y se dieron para que en cierta manera nosotros nos apropiemos de eso. Amén. Amén, así es. Bueno, el Señor Jesús, Pastor Alexis, también habló y dio una advertencia sobre los falsos maestros, los falsos cristos, y habló de una forma categórica sobre ellos. Esta advertencia, ¿por qué es importante para nosotros hoy en día? Muy importante porque cuando Jesús lo dijo, todavía no habían falsos cristos. O sea, apenas estaba iniciando la iglesia cristiana. Ahora Jesús lo vio.
Jesús lo vio y hoy es tan común ver cómo se levanta líderes religiosos y no. Hay gente que no tiene nada que ver con religión y dice yo soy Cristo y hacen milagros y cosas. Hermano, el texto bíblico dice que engañarían, aun si fuera posible, a los escogidos. Así que, hermanos, debemos velar, orar en todo tiempo y aferrarnos a la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. Si ya Jesús nos dice ahorita mismo nos está diciendo, cuidado con los falsos cristos. Es que siempre vamos a tener latente el deseo de ver, o sea, ya no por la fe, sino ver a alguien que se llame Cristo por allí que haga milagros. Siempre va a ser una tentación. Porque ¿a quién no le gusta? ¿A quién no le gustaría que le dijeran qué va a pasar contigo dentro de un año? ¿O a qué persona, por ejemplo, que está en silla de ruedas no le gustaría caminar? No, y él dijo que se llamaba Cristo y me tocó, yo me levanté. No, pero es que la Biblia dice que Cristo vendrá en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. No tocará ni siquiera la tierra. No, a mí lo que me importa es que yo camine. Y si Cristo me sanó, yo me lo creo. Ay, Señor. No es un desafío este tema, líder. Es un desafío. Es difícil, hermanos, porque esta es una de las artimañas del enemigo para desviar el corazón de los creyentes. Porque incluso la palabra dice que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es importante meditar en esto también. Y ya para ir cerrando entonces nuestro programa de repaso de lección, ¿verdad?, de esta semana, estudiando para compartir, quiero hacerles una pregunta. Pastor Freddy y Pastor Alexis, Pastor Freddy Martínez, Pastor Alexis Goitía, ¿qué texto de esta semana consideran ustedes que es el más importante? A título personal. A título personal. Pues en mi caso, creo que el texto bíblico de la semana, bueno, aunque era Marcos 13, 26 y 27, yo me quedo con Marcos 13, 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gran gloria. Creo que esa es nuestra esperanza. Amén. Jesús, ven. Ven pronto, dice Apocalipsis. Gloria a Dios. Sí, no, pues el pastor Alexis me ganó. Me ganó. Sin embargo, yo creo que en el contexto de la lección, yo me quedaría con un texto que no está en la lección, Ajá. pero que en cierta manera considero que nos enfoca. Y está en Hebreos, el capítulo 10, el versículo 38. Hebreos 10, 38. Donde dice, mas el justo vivirá por la fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma. Wow. O sea, porque en cierta manera, eso la lección a qué nos llevaba, a que confiemos. Hebreos 10, 38. Hebreos 10, 38. Entonces, yo les diría a ustedes Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna. amén. Y ya por último, ¿con qué frase resumirían ustedes la lección de esta semana? Bueno, el pastor porque tiene nombre presidencial. Adelante. Bueno, ¿con qué frase? Bueno, yo cerraría la lección con la fidelidad en el presente me preparará para un encuentro con Jesús. Amén, qué bonito eso. La fidelidad presente me preparará para el encuentro futuro con Jesús. Bueno, yo tengo una frase. Cristo viene pronto y yo me voy con él. Amén, amén, gloria a Dios por eso. ¿Y la suya, pastor? Claro, estamos en los tiempos finales, pero aunque estemos pasando por tribulación, Jesús va con nosotros. Él está de nuestro lado. Amén. Y Él de la mano nos lleva agarrados para ir con Él a la patria celestial. Amén, amén. Querida familia, nos gustaría también leer tu comentario allí. ¿Cómo resumes tú allí? ¿Con qué frase? ¿Con qué frase resumes tú la lección de esta semana? Colócalo allí en los comentarios que te estaremos leyendo. Gracias nuevamente por compartir con nosotros un programa más, un repaso más. Estamos felices de que tú hagas parte de esta familia y nos acompañes aquí. También agradecerle al pastor Freddy Martínez por acompañarnos en este programa y al pastor Alexis Goitía, quien también sacó de su tiempo para acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga.